¿Alguna vez has sentido como si el suelo desapareciera bajo tus pies, mientras el mundo a tu alrededor parece conspirar para tu fracaso? Es precisamente en ese punto de presión absoluta donde una verdad milenaria comienza a forjarse en tu carácter. Cuando observamos la esencia del Salmo 56, no estamos simplemente leyendo los versos de un antiguo rey en apuros. Estamos ante un manual de supervivencia espiritual para alguien que está siendo preparado para algo mayor. Imagínate en un campo de entrenamiento donde el instructor es el creador mismo. Él permite que el viento sople con fuerza, no para derribarte, sino para probar la profundidad de tus raíces. Muchas veces, lo que llamamos ataque del enemigo o mala racha es en realidad el escenario que Dios utiliza para extraer de ti una fuerza que ni siquiera sabías que poseías. La preparación divina no ocurre en la comodidad de la calma, sino en la tensión de la resistencia. El propósito de Dios al permitir que enfrentemos gigantes y persecuciones no es nuestro agotamiento, sino nuestra pulimentación. En esta etapa, vamos a sumergirnos en la idea de que el miedo no es el final del camino, sino el punto de partida hacia la verdadera valentía. Cuando el texto nos dice, «En el día que temo, yo en ti confío», nos revela una llave maestra. La confianza no es la ausencia de miedo, es la decisión de a quién vas a escuchar mientras el miedo grita. Dios te está preparando ahora, usando las presiones actuales para moldear la autoridad que ejercerás mañana. Lo que Él tiene reservado para ti es tan vasto que exige una estructura emocional y espiritual que solo la superación de estas crisis actuales puede construir. No se trata de lo que otros están haciendo contra ti, se trata de lo que Dios está haciendo dentro de ti a través de ello. Entiéndelo. No estás siendo castigado por las circunstancias, estás siendo entrenado por ellas para soportar el peso de la gloria que vendrá. Existe una percepción equivocada de que Dios ignora nuestros dolores silenciosos, esos que nadie ve o que guardamos para nosotros mismos en la oscuridad de la habitación. Sin embargo, el Salmo 56 revela una de las facetas más íntimas y detallistas del Creador. Él es el guardián de cada una de tus lágrimas. Muchas veces, el propósito de Dios al permitirnos atravesar desiertos de angustia es mostrarnos que nada de lo que vivimos es en vano. Cuando el texto menciona que nuestras lágrimas son puestas en un odre o registradas en un libro, está revelando que el cielo posee un sistema de contabilidad para tu dolor. Esto cambia completamente la forma en que debes ver tus luchas. Si cada lágrima es registrada, eso significa que tu sufrimiento tiene valor y que está siendo procesado para generar un resultado eterno. Dios te está preparando para entender que tu historia no se escribe solo con sonrisas, sino con la resiliencia forjada en el llanto. Lo que Él nos reserva no es solo el fin del sufrimiento, sino la cosecha de los frutos que esas lágrimas regaron. Piénsalo bien. No estás perdiendo el tiempo mientras sufres, estás invirtiendo en una profundidad de alma que solo aquellos que han sido probados poseen. Esta atención minuciosa de Dios a tus detalles prueba que Él no es un observador distante. Él está presente en el momento exacto de la presión, monitoreando tu límite para garantizar que la carga no sea mayor que tu capacidad de soportar. El propósito divino aquí es transformar tu vulnerabilidad en un puente de conexión con su soberanía. Cuando comprendes que hasta tu llanto es monitoreado por Dios, el miedo a ser olvidado desaparece. Comienzas a entender que el destino que Él reservó para ti exige a alguien que conozca el valor del consuelo, alguien que fue entrenado en el silencio para hablar con autoridad en la luz. Tu pasado de luchas no es un currículum de derrotas, sino el registro de que sobreviviste a todo porque había una mano invisible recogiendo cada gota de dolor y transformándola en combustible para tu propósito. Muchas veces, la sensación que tenemos es la de ser observados, no por cuidado, sino por malicia. El Salmo 56 describe con precisión ese sentimiento de tener espías alrededor,
personas o circunstancias que esperan nuestro tropiezo y distorsionan nuestras palabras. Pero aquí reside el secreto de la estrategia divina. Dios permite el asedio para que aprendas a no depender de la aprobación humana. El propósito detrás de esta oposición no es tu destrucción, sino el blindaje de tu identidad. Cuando eres perseguido injustamente, Dios te está preparando para cargar una autoridad que no puede ser sacudida por críticas o conspiraciones. Nota que ocurre un giro espiritual cuando elevamos nuestro clamor. El texto sugiere que en el momento en que invocamos al Creador, nuestros enemigos retroceden. Esto no sucede necesariamente porque el problema desaparezca al instante, sino porque tu postura cambia de víctima a la de un guerrero posicionado. Lo que Dios nos reserva a través de esta dinámica es el dominio sobre el caos. Él quiere que entiendas que la luz que puso en ti incomoda a las tinieblas que rodean tu camino, y que esa resistencia es la prueba de que llevas algo valioso. Si no hubiera propósito, no habría oposición. El silencio de Dios ante las trampas de tus adversarios no es omisión, es el tiempo de maduración de tu fe. Él observa cómo reaccionas cuando la injusticia golpea a tu puerta. Su plan es que salgas de esta fase con una visión aguda, capaz de identificar trampas incluso antes de que sean armadas. La preparación aquí es para el gobierno. Nadie puede liderar o conquistar grandes territorios si no sabe mantener la paz interior mientras es blanco de flechas. Dios te está enseñando a luchar sin usar las mismas armas sucias que usan contra ti. El retroceso del enemigo es una consecuencia natural de cuando decides que tu enfoque está en lo alto y no en el suelo donde las trampas fueron colocadas. Muchas personas buscan garantías en el mundo material, contratos firmados, dinero en el banco o el apoyo de personas influyentes. Sin embargo, el Salmo 56 nos introduce a una dimensión de seguridad que no depende de factores externos, sino de una alianza de palabras. Cuando el texto enfatiza el acto de alabar la palabra de Dios, nos está enseñando sobre la tecnología espiritual de la promesa. El propósito de Dios aquí es entrenar tu mente para que no se convierta en rehén de las malas noticias, sino que sea gobernada por aquello que Él ya declaró sobre ti. La preparación divina en esta etapa implica sustituir tu lógica humana por la lógica de la fe. Humanamente, si estás rodeado, la conclusión lógica es la derrota, pero bajo la óptica de la promesa, el cerco es solo el escenario para la liberación. Dios te está preparando para ser alguien que no se inmuta por lo que ve, sino que se sostiene por lo que sabe. Lo que Él nos reserva es una estabilidad emocional inquebrantable. Imagina el nivel de libertad de alguien que puede decir, ¿qué puede hacerme el hombre mortal? Esto no es arrogancia, es la convicción de quien entendió que la palabra de Dios tiene más peso jurídico y espiritual que cualquier amenaza terrenal. Esta fase de tu proceso es fundamental para filtrar quién confía realmente y quién solo repite frases religiosas. Dios permite que las promesas tarden en cumplirse para probar si amas la palabra o si amas solo el beneficio que ella trae. Al alabar la palabra incluso antes de ver el milagro, demuestras que tu confianza está en el carácter de quien prometió, y no solo en la conveniencia de la solución. Esta es la base del propósito, formar en ti un carácter innegociable, preparado para heredar grandes cosas porque aprendiste a valorar la voz de Dios por encima del ruido de las crisis. Hay momentos en nuestra jornada donde la sensación no es solo de dificultad, sino de un fin inminente, como si estuviéramos al borde de un precipicio espiritual o emocional. El Salmo 56 toca una herida profunda, el miedo a la caída definitiva. Sin embargo, el propósito de Dios al permitirnos llegar tan cerca del límite es revelar su naturaleza como el Dios de la liberación. Él no solo impide que tus pies tropiecen, Él le rescata tu alma de la muerte para que experimentes lo que el texto llama andar en la luz de los que viven. Esta transición de la oscuridad a la luz no es solo un cambio de escenario, es un cambio de naturaleza. La preparación divina aquí se enfoca en tu capacidad de caminar con seguridad en terrenos resbaladizos. Dios te está entrenando para ser alguien que no solo sobrevive al valle de sombra, sino que emerge de él con una visión clarificada.
Lo que Él nos reserva después de este rescate es una vida de claridad estratégica y espiritual. Andar en la luz de los que viven significa vivir con la conciencia de que fuiste preservado para una misión específica y que tu supervivencia es en sí misma un testimonio del poder de Dios. Cuando entiendes que fue Dios quien sostuvo tus pies en el momento del desequilibrio, tu gratitud deja de ser un ritual y se convierte en un estilo de vida. El propósito de esta liberación es eliminar de ti cualquier rastro de autosuficiencia. Descubres que tu seguridad nunca estuvo en tu habilidad para caminar, sino en la mano de quien sostiene el camino. A partir de este punto, el miedo a la muerte o al fracaso pierde su sentido, pues ya has visto lo que sucede cuando el Creador interviene. Estás siendo preparado para ser una luz para otros que aún están en las sombras, mostrando que el abismo no es el destino final para aquellos que están bajo el cuidado del Altísimo. Al llegar a esta etapa del viaje por el Salmo 56, nos encontramos con un cambio de postura fundamental: el paso de la petición a la entrega. El texto menciona que los votos a Dios están sobre el individuo. En la práctica, esto significa que la preparación divina ahora exige una respuesta consciente. Dios no solo quiere librarte, Él quiere establecer una asociación de fidelidad contigo. El propósito de Dios al permitir que pases por pruebas de fuego es generar un sentido de compromiso que no dependa de circunstancias favorables. Estás siendo preparado para ser alguien de palabra, alguien que cumple sus votos de gratitud incluso cuando el panorama aún parece incierto. Muchas personas reciben la liberación, pero se olvidan del libertador. Por eso, la preparación en este bloque se enfoca en la memoria espiritual. Lo que Dios nos reserva es una vida de abundancia basada en la reciprocidad. Cuando decides ofrecer alabanzas como sacrificio, le estás diciendo al universo espiritual que tu fe es lo suficientemente madura para reconocer el valor de la intervención divina, incluso antes de que llegue la bonanza completa. Esto crea un ciclo de honra. Tú honras a Dios con tu gratitud, y Él honra tu fe con nuevas dimensiones de autoridad. Esta fase es el punto de inflexión entre quien solo busca bendiciones y quien busca al que bendice. El propósito de Dios es que no seas solo un sobreviviente de crisis, sino un administrador de milagros. La gratitud mencionada aquí no es un simple gracias por cortesía, es un compromiso público de que tu victoria será usada para glorificar su nombre. Dios te está preparando para cargar bendiciones mayores, pero para ello, Él necesita saber si tu corazón seguirá rendido a Él en la cima de la montaña, de la misma forma que lo estuvo en el fondo del valle. Tu destino está sellado por esta alianza de reconocimiento y fidelidad. Llegamos al punto máximo de la transformación, propuesta por el Salmo 56. Aquí, la preparación divina alcanza su objetivo final, la consolidación de un caminar inquebrantable ante la presencia del Creador. El propósito de Dios nunca fue solo sacarte de una situación de peligro, sino garantizar que nunca más caminaras de la misma manera. Lo que Él nos reserva ahora es la estabilidad de quien aprendió que el mayor milagro no es la derrota de los enemigos, sino la victoria sobre el propio miedo. Emerges de este proceso no como alguien que escapó por poco, sino como alguien que fue revestido de una nueva conciencia. Andar delante de Dios en la luz de los que viven es la etapa donde tu vida se convierte en un faro. La preparación aquí es para el impacto generacional. Dios permitió cada bloque de presión, cada lágrima en el odre y cada asedio de oposición para que tu historia se convirtiera en un documento vivo de que es posible confiar en lo invisible mientras lo visible se desmorona. Tu legado no estará hecho de palabras vacías, sino de la autoridad de quien atravesó el fuego y no salió con olor a quemado. El propósito final es tu total libertad. La libertad de no ser más esclavo de las circunstancias, sino maestro de tu fe. Concluimos entendiendo que el Salmo 56 es en realidad un ciclo de ascensión. Empezaste en el miedo, pasaste por la pulimentación,
Aprendiste el valor de la promesa y ahora estás posicionado en la luz. Dios preparó cada detalle de este guión para que supieras que eres amado con una precisión quirúrgica. Lo que Él reserva para tu futuro es la expansión del territorio que aprendiste a conquistar en el espíritu durante las noches de llanto. Ahora no solo vives, brillas. La luz que ahora te guía es la misma que cegará a tus adversarios e iluminará el camino de los que vendrán después de ti. Tu jornada es la prueba de que bajo el gobierno de Dios, incluso lo que fue planeado para derribarte termina convirtiéndose en el escalón que te eleva.